Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este 19 de junio del año 2022, en el amanecer, en el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, la provincia de Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, y en el amanecer o atardecer o anochecer, en cuyo domicilio existencial habita su ser siendo testimonio de vida eterna en el Señor. Amén. Bendecidos sean. Fue lo que hace unos momentos celebramos en gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con la Fundación Amaya, que hoy pues en Colombia particularmente se conmemora la celebración del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en particular por la Sagrada Eucaristía, Jesús Eucaristía. En otras regiones, como bien se decía ayer, el jueves fue celebrado en otros territorios, en otros países, otros pueblos del mundo, más que todo de Europa, Iberoamérica, Latinoamérica. Y pues en otras ocasiones, otras religiones, otras tradiciones, como el rito de Melquisedec desde nuestro padre Abraham, en la iglesia monoteístas, pues judías, cristianas, judeocristianas, que ya se hacía como sacerdote el rito con sacrificios de corderos, de animalitos. Ya con Jesucristo esos ritos, según lo proclama el mismo sabio Salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque en Jesucristo, Maestro, Profeta y Rey, se sentencia esa Trinidad luego ya de su resurrección, Pentecostés, que estábamos también celebrando por estos días, y la venida del Espíritu Santo Paráclito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siguen haciendo presencia. Pero lo que fue en su acontecimiento de pasión, muerte y predicación en el Sermón de la Montaña, la multiplicación de panes y peces, se hablaba de un milagro en algunas gentes creyentes, otros no creyentes y otros muy indulgentes frente al hecho. Y 12 tribus de Israel, desde la antigua, 12 apóstoles, discípulos suyos, servidores, y 12 canastos que se recogieron con restos de 3 veces 12, para dejarlo allí en la interpretación y seguir indagando la misma Sagrada Escritura con los testimonios de vida de seres de luz, seres que han servido a Cristo, sobre todo, que han servido a la Iglesia, que han servido a la tradición cristiana, como bien lo señala también San Pablo a los Corintios en la última cena, cuando Jesús toma parte, reparte y comparte su pan y, y el vino, que son su cuerpo y su sangre, tomado también de la tierra y del trabajo de los hombres, como se decía en estos días precisamente en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan y el vino, fruto del trabajo de los hombres proveniente de la tierra, de la naturaleza, de este planeta maravilloso, y que es providencia del Padre. Amén. Meditamos allí precisamente hace un momento que en esa entrega que Jesucristo hace en la última cena del pan y el vino,
pero que en la cruz, que entrega su cuerpo y sale de su costado agua y sangre, según la misericordia, en María Faustina Kowalska, que se le ha aparecido unos siglos anteriores para invitar a la oración de la misericordia. Hoy en este país de Colombia, que han denominado por ahí en 1912 el país del Sagrado Corazón por un asunto de lo político, de lo económico y de lo social, también por las mismas razones, pensando en el derecho humano, la justicia humana y el estilo de vida humano, mundano, pagano, de este mundo, por lo inmundo que ha hecho, fue decretando, entre comillas, una libertad de credo y por ley sancionó, derogado o desinstalado o desvertebrado en su ley orgánica algo que obedecía a un pacto de creencia, de fe, más que de ciencia y de una simple vivencia, que es un pacto con Dios. Y quienes muchos no querrán creer, o no quieren creer, o les resulta más cómodo no creer, que en esa pequeñita hostia y en esa untadita de vino está Jesús vivo, en el sagrario. En otras tradiciones antiguas estaba en el vino que se tomaban, Melquisedec por allá con Abraham, y pan, para celebrar una batalla, un triunfo, una derrota de otros ídolos, de criaturas, de cosas, que el rey allí, en gratitud, le dice a Abraham, dame tus hombres. Le dice, no, podrás tomar mis cosas, pero los que me han servido sirven al Señor, a Dios, y Él es el que dispone. Con Cristo no son sacrificios humanos, ninguna de sus ovejas habrá de perder hasta que llega a la cruz y sigue pastoreando en nuestras almas. Amén. Invitamos que sea así. Necesitamos así un momento precisamente que en esa entrega generosa de su vida como sacrificio único, verdadero y de vida eterna. No necesita más sacrificios humanos, más muertes, más desgracias. Lo único que necesita es nuestra transformación individual. Si todos los seres conectamos en conciencia ambiental, conexión planetariamente, y con esa convicción de hacer esa transformación, no estaríamos como hoy que se celebran los escrutinios en Colombia para elegir un presidente. Mis amores, ninguno de los reinos humanos, de los gobiernos humanos, de los reyes humanos, puede disponer de la vida y dar la providencia divina de lo que prometen allí. Salud, bienestar, protección, en gratuidad, sin ponerle el término económico, con libertad, naturalmente, nos ha sido dado a todos los seres vivos, en especial los seres humanos, la raza humana, dotados de la gracia y de la sabiduría, del conocimiento, del discernimiento, si sabemos meditar y orar y ayunar para pedirlo, si sabemos agradecer y agradar y agrandar el nombre del Señor para gloria suya, y si ofrendamos en amor, misericordia y perdón con nuestro servicio. Una vida sacramental, el bautismo, la comunión, la ordenación. Ordenación al orden natural, como singular, como single, iba a decir en inglés, soltero, como casado,
como Dios manda, para la procreación. La teología del cuerpo, como decía San Juan Pablo II, respetuoso de que el cuerpo, la mente y el alma es una Trinidad, templo sagrado del Espíritu Santo, Trinidad con el Hijo Jesucristo y el Padre Creador. Y triangulando la familia, padre, hijo, la madre, y siga. Ya la familia, el esposo Jesucristo, la esposa de la Santa Iglesia. Y triangule, como decíamos estos días, en sus creencias. Bueno, hay una organización social, donde es biológica, es pues orgánica, es natural, es social, es cultural y espiritualmente conectada. Y es celestial, porque es trascendental, ascensorial de este plano terrenal. Ahí están las triangulaciones. Precisamente en contexto de lo que implica hacer esta transformación individual, pero todos los individuos, todos los seres vivos, humanos especialmente, pero a nivel planetario, con conciencia plena. El amor puede llegar a armonizar todos esos procesos de vida, todas esas formas de relacionamiento y todos esos estilos de vida derivados de allí. Dentro de las múltiples, miles de millones de éticas que podrán haber asociadas a cada ser, no es diosidencia, simplemente un asunto de coincidencia. Es correspondencia entre lo natural, lo ascensorial, como decía, y lo celestial. Por la fecha, no sabemos si es casual para el caso Colombia, elecciones de presidente, celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y en gracia de la palabra del Espíritu Santo nos permite compartir esta meditación sobre la palabra y esta meditación sobre la maestría en ciencias del ambiente, el libro de principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Cierre de capítulo y cierre del libro, como hablamos. La síntesis final y las recomendaciones hablan de una de las éticas naturales. O sea, todas las éticas, habidas y por haber, pero en orden natural. Fidedignamente, haciendo una lectura de orden natural de las realidades, de la única que son humanas, de la única realidad que es la creación, lo creado y el creador. Y en gracia de nuestra fe, amén, en Jesucristo, caminando a la derecha con Él, el mediador con el Padre, y atendiendo las recomendaciones del Paráclito, la defensoría, el custodio, el guardián de ese orden natural, en esa Santísima Trinidad. Entonces, vuelvo y digo, respetando las creencias, las ciencias y las vivencias de cada ser, pero conectando, porque como especie somos únicos, universalmente interdependientes, pero individuales, que unidos en identidad como raza humana, sinérgicamente en el amor, amornizando, y con la voluntad propia, acorde a la voluntad divina, con la voluntad de lo que ha sido este mandato evangélico, es suficiente para que se conecte en reconfigurar humanamente ese arquetipo que por desgracia
mal interpretada la cultura de Grecia para gracia de unos pocos élites, en lo político, en lo económico, en lo social, han llevado cada vez el planeta más a una debacle. De la crisis al colapso, ya una debacle. Poniendo en contexto enseguida, para poder hacer la lectura correcta de un nuevo reordenamiento en la modelación, en la construcción con todos los actores de ese arquetipo, y por tanto a partir de esa transformación individual progresivamente, colectivamente todos, universalmente, se puede lograr que esas visiones de todos puedan ser luz propia, que conecte como una luz natural, que es la luz divina. Por eso quisiera contextualizar con varios referentes que están allí en esta base conceptual, metodológica y sistémica. Precisamente el constructivismo, Paulo Freire, Leonardo Boff, Vito, la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación. Por alguna supuesta diosidencia que veníamos revisando, Howard Gardner, que también de Harvard University, del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, trabajando las inteligencias múltiples, las 5 mentes para el futuro y todo esto que venimos revisando, para integrar allí la percepción ambiental que venimos trabajando desde hace 20 años con Arjen Walls, en el libro Pollution Stings, Youth Perceptions in Adolescence, que es un estudio fenomenológico en Detroit, ya se ha comentado, y como enseguida se hará alusión en el espacio de Cambio Gnosis con el curso de Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental 1, 2, que es un taller, workshop también, un curso de lectura ambiental del orden natural, de técnica a método, y ya paso por la modelación. Y entre otros, que es en cursos de vida en orden natural, del cual se desprenden en un seminario ambiental unas metodologías que son el STEAM, que es un, entre comillas, paquete o un kit o una combinación de inteligencias, pero más con la perspectiva de ciencia, tecnología, educación y artes, que los gobiernos han venido incorporando hace más de 30 años con ese movimiento, pero que haremos su discusión en su momento como amalgamador o amalgamante o amalgama de 5 ámbitos de formación de posgrado hasta el doctorado, que es en ingeniería, en gerencia, en ciencias, en complejidad y en educación ambientalmente. De eso haremos alusión posterior. Pero retomando entonces, uno de los referentes en su momento era el constructivismo, la construcción social, el paradigma sociocrítico, con Arjen Walls, precisamente. Se inició ese trabajo, que ha revisado y ha desarrollado y ha hecho mucho desde educación ambiental para el desarrollo sostenible, aprovechando el paradigma interpretativo, que también se va a revisar aquí, pero ya para la tesis doctoral en educación ambiental. En su momento esa maestría no fue hecha como paradigma interpretativo, sino más de constructivismo, de investigación-acción, de gerenciación. Aprovechar un sistema de gestión ambiental que ya se había diseñado en la especialización de carácter territorial, en entidades territoriales, una entidad municipal, para articular ahí en el paradigma, en el axioma o en la propuesta del desarrollo sostenible,
natura, sociedad y cultura a partir de lo que es la articulación de empresas, sociedad y gobierno, mal denominado Estado porque Estado es todo, y la gestión ambiental que se hace allí, desde el ordenamiento del territorio, el plan de desarrollo y la gestión como tal, la gestión ambiental. Pero esa más a nivel técnico, aquí ya desde el nivel artístico, educativo y cultural con Arjen Walls, entonces ya el constructivismo, que no es construccionismo, o sea, no es la suma de partes, no es otro ladrillo en la pared, no es la pared de Pink Floyd, una producción en serie, no en serio, y por lo tanto reducida, aislada, segregada, para pasar a una transformación más de carácter personal, social, cultural. Estaba revisando entonces de Harvard, precisamente llegó ahí al internet, cuando hacía la meditación de la palabra hoy y la preparación de esta sesión, mirando la correspondencia con el libro de la maestría y con el libro sagrado y otros libros que vengo apuntando allí para el proceso de admisión ambiental universitaria, cultura del orden natural, que es lo que también se repliega enseguida con cambio gnosis, que es la aplicación. Este es más método, ¿cierto? Y la anterior en la malla es más filosofía, aunque todas circulan, y cambio gnosis es más la praxis, pero todas van circulando. Me conseguí entonces con Howard Gardner haciendo una entrevista a Noam Chomsky y a Bruno, hablando de la pedagogía de la liberación. En Brasil, los países de Iberoamérica, con comunidad internacional que está en Harvard estudiando en Graduate School of Education, en la Escuela de Educación de Harvard, en sus posgrados. Orientando para las tesis, mencionó algo muy llamativo, que como se ha asociado el tema de la teología, de la liberación, el capital es Dios, el mercado es el Mesías y el libre consumismo el Espíritu Santo, con la misma libertad de empresa y de producción y de distribución. Y es parece lo que la sociedad ha hecho en este paganismo, negando a Dios, de espaldas a Dios, creyéndose Dios. El mundo, lo inmundo y el apego a la criatura, a la cosa, o cosificar a la criatura humana y a las criaturas otras, para hacerla producto del mercado en la globalización. De esto ha trabajado mucho el lingüista y politólogo Noam Chomsky. Se irán a revisar todos estos asuntos, también a la par con lo de Howard Gardner, para la actualización de esta maestría. Y habrá ahí otro camino que también meditaba desde ayer, precisamente gracias a la teosofía, la teología, pero ya no de la liberación, sino de Catholic Link, que Ivette de México, creo que de Puebla, hablaba sobre bien y verdad, y hacía referencia a las múltiples éticas, muy desde la perspectiva aristotélica y tomasina, tanto Tomás de Aquino, en defensa de algunos criterios que se tratan de esgrimir hoy en día, entre ellos, por ejemplo, para el caso de Colombia que se mencionaba, el daño menos peor. Se puede votar por el menos peor de los candidatos. Se puede seguir acuñando un modelo capitalista. Entre las falsas promesas que se vienen haciendo frente a la crisis, el colapso y la debacle planetaria de la especie humana, de la deshumanización de los procesos de vida, de la pérdida del sentido de la vida. Preguntas que se quedan aquí en la meditación para nuevos espacios ya mañana, si Dios quiere. Muy agradecido, sigan siendo bendecidos. Un abrazo fraternal, se les quiere mucho.